Hola, mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este precioso tutorial de nuestra preciosa Fiona. Ya trabajamos a Shred, que te sale por aquí a un ladito. Shred ya está en el canal, ya lo puedes tejer, nos quedó precioso y no podíamos dejar a Shred solito. Así que decidimos compartirles también el de Fiona. Fiona está tejida con el mismo cuerpo base que trabajamos a Shred, solamente le cambiamos los tonos de color para su vestido. Yo he elegido un tono verde, un verde como oliva, muy diferente al verde de su piel. El verde de su piel es un verde casi que limón, fuertecito, para que quedara bastante llamativo nuestro Shred, y asimismo estamos tejiendo a Fiona. Para Fiona vamos a necesitar la lista de materiales que está ahí en la descripción de este video. Está los gramos de cada color, lo que vas a gastar, lo que vas a necesitar. También está tejida con la aguja número 3 milímetros. Y el hilo que yo utilizo es de 2 milímetros de grosor, se llama macramé. Este hilo es 100% acrílico, así que con ese grosor, con esta aguja, nos queda Fiona de unos 25 centímetros aproximadamente. Igual que nuestro Shred, porque está tejida con el mismo material, el mismo patrón. Lo único, de pronto incrementa un poquito aquí por su corona, pero es muy mínimo, ¿listo? Vamos a estar utilizando ojitos de seguridad de 11 milímetros para que nos dé una expresión bastante llamativa. Les voy a enseñar también a bordar esta parte de la blusa. Vamos a necesitar también unas perlitas para colocar en sus zapatos. Y listo, eso es todo lo que vamos a necesitar en cuanto a material. Mira, por detrás está su trencita. La parte 1 vamos a tejer todo su cuerpo inferior, todo así su cuerpecito. Y en la parte 2 vamos a tejer la cabeza, el cabello, la corona y todo lo que nos reste, el bordado, para terminar a nuestra Fiona. Quiero recordarte que el patrón escrito también lo puedes adquirir. El patrón escrito de todos mis diseños subidos aquí al canal los encuentras en mi página o en mi cuenta de Ravelry. Ahí puedes descargar el patrón escrito, no solamente de Fiona, sino también de Shred Girasol y de todos los diseños, mis chicas. Es un apoyo, la verdad es un apoyo que yo recibo muy agradecida con todos ustedes, cada uno que adquiere un patrón escrito, porque es la manera en que apoyan mi trabajo. Así que el enlace está ahí en la descripción para que vayas y lo adquieras, ¿vale? También suscríbete, no olvides suscribirte, eso es gratuito, pícale aquí abajito, suscríbete, dale like, comenta. También comparte este video en tus redes, todo eso nos ayuda mucho para crecer en el canal y pues para yo motivarme también a compartirles más diseños. Espero que les guste este tutorial de Fiona, está tejida con mucho cariño, con mucho amor, para terminar la parejita, Shred y Fiona, y arranquemos con el paso a paso. Espero que la disfrutes y que puedas tejer conmigo todo este proyecto tan hermoso. Vamos a arrancar con el tutorial. Vamos a iniciar con los bracitos, mis chicas, para tener nuestros brazos listos y poder iniciar a trabajar todo el resto del cuerpo. Así que vamos a tomar el tono verde para realizar sus manos. Es el verde que vas a utilizar para su rostro, para sus piernas, sus orejitas y demás. Así que vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerda que puedes colocar el video en una velocidad mucho más lenta o mucho más rápida. YouTube te permite hacer esos ajustes de velocidad. A veces me escriben que voy muy rápido, entonces mis chicas, para las que son principiantes y quieren ir un poquito más despacio, solamente ajusten la velocidad del video. Vamos para la parte 2 o la ronda 2, donde vamos a hacer todos los puntos un aumento. Si teníamos 6 puntos para iniciar, aquí nos van a quedar 12, ¿ok? Porque vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. También te sugiero, mis chicas, que si quieren mirar el curso de amigurumis para principiantes, en el canal lo pueden encontrar.
Si estás empezando, no sabes cómo coser partes de amigurumis, de pronto la cabeza, los brazos, y necesitas aprender y ver mucho más de cerca cómo coser partes o truquitos, o simplemente quieres perfeccionar, te sugiero el curso de amigurumis para principiantes que está en el canal. También ahí les tengo en mi otro canal de YouTube, que está también el enlace aquí abajo en la descripción. También les tengo un videito de cómo coser las partes de los amigurumis, ¿ok? Como sugerencia. Pasamos a la ronda 3 y la ronda 4. Ya tenemos aquí 12 puntos. Vamos a tejer en las dos siguientes rondas esos mismos 12 puntos. Así que vamos a tejer esta ronda 3 con 12 puntos. Y la ronda 4 exactamente igual, también con 12 puntos. Ya tengo la ronda 4 también, voy a pasar a la ronda 5 donde voy a hacer disminuciones. Esta ronda 5 es la última que voy a trabajar en este tono verde de la piel. Llamémosle este verde de piel y el verde del vestido, llamémoslo verde vestido. ¿Listo, mis chicas? Vamos a hacer en esta ronda 5 la secuencia o el patrón de 2 puntos y luego haces una disminución. Esto lo vas a repetir hasta el final. 2 puntos, una disminución, 2 puntos, una disminución, hasta que tengas en total 9 puntos cuando terminemos la ronda. Aquí ya estoy terminando la ronda, tengo la disminución sin terminar, la tengo ahí a la mitad porque voy a cambiar de tono. Voy a cortar la hebra, ya no la voy a usar más en esta oportunidad y voy a introducir el verde vestido, que es un verde más oscuro. Y en este punto lo voy a cerrar con este tono más oscuro, así, y cierro la ronda. Voy a trabajar una ronda de punto deslizado o punto raso. Voy a soltar esa cadena que hice. Ajusto las hebras, las dejo atrás para luego esconderlas. Y voy a realizar punto deslizado, mis chicas. Sin apretar, sin ajustar, simplemente haciéndolo sueltito. Punto deslizado. Vamos a ir haciendo punto deslizado hasta que terminemos la ronda y podamos continuar con la siguiente. Vamos a, aquí ya es el último punto. Y ahora voy a posicionarme encima de el primer punto deslizado, justo donde está el primer punto donde inicio siempre las rondas. Allí, tomando la hebra trasera de los puntos deslizados, voy a trabajar la siguiente ronda, que sería la ronda 6. Esta ronda de puntos deslizados no la conté. Vamos para la ronda 6. En esta ronda 6 voy a trabajar tomando solo la hebra trasera de esos puntos deslizados. Y debemos trabajar 9 puntos que teníamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me falta uno que voy a hacerlo aquí, 9. Voy a cerrar la ronda y ahora vamos a trabajar desde la ronda 7 hasta la 10, que son 4 rondas de estos mismos 9 puntos, y vamos a aprovechar para rellenar un poquito nuestra manito, introducir relleno. Aquí paramos para introducir un poco de relleno en nuestro brazo, en nuestra manito, sobre todo en la parte de abajo, aquí, que nos quede bien rellenadita. Y vamos a continuar con la ronda número 11. Vamos a trabajar en esta ronda primero un aumento.
y luego tejemos los 8 puntos que nos restan. Nos van a quedar en total 10 puntos. Nos quedan 10 puntos en esta ronda 11. Así, ya estoy terminándola y a partir de la ronda 12 vamos a trabajar esos 10 puntos. Desde la ronda 12 hasta la ronda 17 vamos a hacer 6 rondas de los 10 puntos que tenemos aquí y nos va a quedar, yo tengo aquí ya nos va a quedar ya el bracito terminado y solo debemos cerrar la abertura pasando de un extremo al otro realizando 5 puntos. Voy a avanzar con hasta la ronda 17 y rellenando y les muestro cómo hacer estos 5 puntos finales para cerrar la abertura del brazo. Al llegar hasta la ronda 17 rellenamos y vamos a rellenar dejando las últimas 3 rondas sin relleno. No vamos a introducir relleno hasta la última ronda, sino dejándole un poco de espacio para que el brazo pueda tener movimiento y doblarse. Así que vamos ahora, mis chicas, a cerrar esta abertura de esta forma y vamos a hacer para cerrarla 5 puntos bajos. Los vamos a hacer pasando de un punto hasta el otro por detrás, así de un extremo al otro, atravesando la aguja completamente. Y por ahí pasamos y hacemos el punto. Vamos a hacerlo así con 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Hago una cadenita para que no se me suelte la puntada y corto la hebra larguita para que podamos coser estos brazos al cuerpo cuando lo tengamos terminado. Por ahora ya avanzamos con los brazos. Mira, vas a hacer el otro exactamente igual para que tengamos los dos brazos. Mira, ya los tenemos. Cuando los tengas los dejamos a un lado y vamos a comenzar con las piernas. Antes de comenzar las piernas quiero darte una breve explicación aquí con una que ya realicé y es que mis chicas siempre tejemos las dos piezas exactamente iguales al igual que los brazos, pero en esta oportunidad vamos a tejer una pierna diferente a la otra, así que vamos a hacer las rondas hasta la 12 exactamente igual en ambas piernas y a partir de la ronda 13 vamos a cambiar. Les voy a dar las indicaciones cómo nos quedaría a partir de la ronda 13 una pierna y la otra a partir también de la ronda 13 cómo debemos trabajarla. Pero que te quede claro que hasta la ronda 12 debemos hacerla exactamente igual las dos piernas. ¿Listo? Vamos a empezar a trabajar desde el zapatito. El zapatito lo vamos a hacer igual del mismo tono verde vestido. Solo vamos a hacerle un pequeño bordo de tono ocre que le voy a llamar yo a este bordo que vamos a hacer el bordo de su vestido, de sus zapatos y demás. Le vamos a llamar un tono ocre. Vamos a comenzar con el zapato. Para comenzar los piecitos vamos a realizar dentro del anillo mágico 8 puntos. 8 puntos, vamos a cerrar el anillo. Y en la ronda 2 vamos a hacer los aumentos de la siguiente forma. Voy a cerrar la ronda. Recuerda que pueden también tejer en espiral, ¿no, mis chicas? Yo cierro rondas, pero ustedes saben que los amigurumis normalmente se tejen en espiral sin cerrar rondas. Voy a cortar esta hebra interna del anillo mágico. Y en la ronda 2 vamos a trabajar primero un aumento, luego hacemos un punto solo, luego tejemos 3 aumentos, 1, 2, 3. Luego hacemos un punto solo y terminamos tejiendo 2 aumentos. Aquí vas a tener 14 puntos en total. Voy a cerrar
Y a continuación lo que voy a hacer en la ronda 3 es trabajar puntos deslizados. No voy a hacer puntos normal, sino puntos deslizados. Vamos a hacerlos sueltitos, no los vamos a ajustar, sino que vamos a hacerlo sueltito, que no se nos dañe la forma que ya tenemos. Y pasamos a la ronda número 4. Aquí voy a hacer un punto deslizado para posicionarme justo donde necesito comenzar. Vamos a trabajar la ronda 4 tomando solo la hebra trasera, no de los puntos deslizados, sino de los puntos que hicimos en la ronda 2. Así que vamos a tener que girar un poquito, levantar así la pieza y aquí vamos a ver los puntos de atrás, no los puntos deslizados, sino los puntos de atrás. Vamos a posicionarnos en el primer punto de esos puntos, en la hebra trasera de esos puntos, y a partir de ahí voy a comenzar a tejer los mismos 14 puntos que ya tengo, tomando la hebra trasera de esos puntos anteriores y dejando los puntos deslizados sin tocar. Voy a tejer los 14 puntos. Y luego, mis chicas, a partir de la ronda 5, en la ronda 5 vuelvo y tejo los 14 puntos, pero ya tejiendo, pues tomando el punto normal como siempre lo hemos hecho. Terminada esa ronda, vamos a realizar la ronda 6, mira cómo se va viendo. Vamos a hacer la ronda 6 tejiendo primero 3 puntos, 1, 2, 3. Y luego vamos a hacer 4 disminuciones. 1, 2, vamos a hacerlas ajustaditas. 3 y mi última disminución número 4. Y para terminar la ronda tejo 3 puntos. 1, 2 y 3. En total en esta ronda 6 te van a quedar 10 puntos. Antes de terminar esa ronda solté este último punto y corté la hebra porque aquí, teniendo este punto último a la mitad sin terminar, debo enhebrar el hilo ocre para trabajar el bordo del zapato. Así que voy a tomar el hilo ocre y esta ronda no la voy a contar, no la voy a tener en cuenta entre la numeración de rondas. Y lo que voy a hacer es tomando la hebra delantera de los puntos, estas hebras las puedo dejar atrás, vamos a hacer puntos deslizados, pero solo tomando la hebra delantera. Y esto es lo único que vamos a hacer con el ocre en los zapatos. Vamos a, con la hebra delantera, a realizar por toda la ronda puntos deslizados. Puntos deslizados. Y vamos a, ya terminé, y vamos ahora a ajustar, vamos a hacer una cadenita, vamos a cortar, vamos a jalar, ajustar las hebras de adentro, estas las voy a dejar internas para que ahorita se escondan con el relleno que vamos a introducir. Y voy a tomar ahora el verde piel, este ya no lo voy a usar más el ocre. Vamos a tomar el verde piel y vamos a iniciar con el verde piel para trabajar la pierna. Con este verde vamos a hacer la ronda 7 enhebrando justo en el primer punto de el verde vestido. Vamos a realizar en ese primer punto buscando la hebra trasera de ese punto. No vamos a tocar el verde, el ocre de los puntos deslizados, no los vamos a tocar. Vamos a buscar la hebra trasera de ese punto verde y por aquí vamos a enhebrar y vamos a trabajar esta ronda tomando esas hebras traseras de los puntos verdes.
Así que vamos a comenzar en esta ronda 7 a trabajar primero 3 puntos, 1, vamos a ir buscando esa hebra, 2, es un poco difícil o un poco complicado, pero se puede, y 3. Listo. Pasamos ahora a saltarnos un punto, vamos a hacer una disminución. En este caso, como estoy tomando la hebra trasera, de esos puntos tan escondidos se nos dificulta hacer la disminución como normalmente la hacemos, así que lo que voy a hacer es saltarme un punto y voy a hacer en el siguiente. Si se te dificulta, solamente debes primero con la aguja de pronto jalar un poco la hebra y luego, si ya estando más amplia, podemos introducir. Ahora voy a hacer nuevamente lo mismo, otra disminución saltándome un punto de esta forma y termino la ronda tejiendo 3 puntos. En total te van a quedar 8. Cuando termines puedes pasar el hilo ocre de la cadena para adentro para que quede escondido con el relleno y no nos haga estorbo. Vamos ahora a trabajar la ronda número 8, donde vamos a hacer aumentos. Vamos a esconder esta hebrita. Listo. Así nos va quedando el zapatito. Vamos ahora a trabajar la ronda 8. Vamos a hacer primero un punto. Luego vamos a trabajar un aumento. Seguido hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Hacemos otro aumento. Y terminamos tejiendo 2 puntos. 1 y 2. Nos quedan en total 10 puntos. En la ronda 9, vamos a realizar estos mismos 10 puntos. Vamos a tejer 10 puntos que tenemos acá en la ronda número 9. Vamos así, vamos dando la vuelta. De esta forma. Y ahora en la ronda 10 vamos a realizar aumentos. Vamos a hacer 2 puntos, 1, 2, aumento, luego 4 puntos, 1, 2, 3, 4, aumento y terminamos con 2 puntos, 1 y 2. En total vas a tener 12 puntos. Pasamos a la ronda 11. En la ronda 11 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos y un aumento. Y esto lo vamos a repetir. 3 puntos, 1, 2, 3 y aumento. Hasta que termines la ronda. 1, 2, 3 y aumento. En total van a ser 15 puntos al terminar esta ronda, que es la ronda número 11. Y se va viendo así. La ronda 12 vamos a hacer esos mismos 15 puntos. No vamos a hacer aumentos, vamos a trabajar los mismos 15 puntos que ya hay en la ronda anterior. Así que vamos a hacer esta ronda, paramos, vamos a rellenar muy bien el zapatito, la pierna y ya les indico cómo vamos a trabajar cada una de las piernas. Recuerda que a partir de la ronda 13 es diferente para cada una de las piernas. Así que vamos a ir a rellenar.
Esta va a ser la primera pierna. ¿Listo? Para la pierna número 1 vamos a trabajar en la ronda 13 11 puntos y después de los 11 puntos que ya los tejí vamos a hacer un aumento y luego tejemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Nos van a quedar 16 puntos en total. Pasamos a la ronda 14, que es la ronda 14 de nuestra primera pierna. En esta ronda vamos a hacer 12 puntos. Vamos a tejer 12 puntos. Bueno, yo voy a ir tejiendo y les voy diciendo. Y vamos a hacer un aumento después de los 12 puntos y terminamos la ronda con 3 puntos al final. En total, en esta ronda 14 te van a quedar 17 puntos. Aquí yo ya estoy terminándola. 1, 2 y 3. Pasamos ahora a la ronda número 15. En esta ronda 15 vamos a tejer 12 puntos. Luego vas a tejer un aumento y por último tejes 4 puntos para finalizar la ronda. Te van a quedar en total 18 puntos. Y vamos a tejer con hilo verde del vestido a partir de la ronda 16. Les voy a mostrar. Si te fijas, al terminar nos va a quedar con aumentos hacia un lado, ¿listo? Entonces, en la ronda número 16 vas a tejer los mismos 18 puntos que tenemos, pero con el hilo de verde vestido. Y ahí cortamos y terminamos la primera pierna. Con estos aumentos hacia un lado. Vamos a hacer la segunda pierna exactamente igual hasta la ronda 12. Y en la ronda 13 ya les indico cómo debemos hacer la segunda pierna. Mira, nos quedan los aumentos hacia la otra dirección. Entonces en la segunda pierna, en la ronda 13, vas a hacer 3 puntos, un aumento y terminas con 11 puntos. En total van a haber 16 puntos. En la ronda número 14 vas a hacer 3 puntos, un aumento y 12 puntos. En total 17 puntos allí. Y la ronda número 15 vas a hacer 4 puntos, un aumento y terminas 12 puntos. En total 18 puntos. Y para terminar la ronda 16, al igual que la primera pierna, vamos a hacer esos mismos 18 puntos, pero en el tono verde vestido. Y así se va a ver las dos piernas ya terminadas. Vamos ahora a comenzar el cuerpo. Vamos a posicionarnos justo teniendo en cuenta los aumentos hacia la parte externa o los laterales. Vamos a buscar el centro de la parte interna y en ese punto vamos a enhebrar. Vas a enhebrar posicionándote en la parte trasera, ¿listo? Dejando los piecitos hacia adelante, ¿ok? Ahí en la parte trasera ubicamos el centro de nuestra pierna, la parte interna y enhebramos. Yo hice 2 cadenas al aire y voy a enhebrar, voy a unir al centro de la otra pierna también buscando la parte interna con un punto deslizado. Y a partir de aquí comenzamos la primera ronda del cuerpo. Vamos a volver a enumerar ronda 1 del cuerpo. Recuerda que los aumentos de las piernas deben estar en los laterales o en las caderas. En la ronda 1 del cuerpo sencillamente vamos a unir ambas piezas, así que lo que vamos a hacer es tejer los puntos que tenemos acá de una pierna hasta llegar a las cadenas que acabamos de tejer. Vamos a ir tejiendo los puntos que tenemos acá, son en total 18 puntos.
Entonces vamos a ir tejiendo esos 18 puntos hasta llegar a las cadenas. Tejemos luego 2 puntos en las cadenas y nos pasamos a tejer los 18 puntos de la segunda pierna, y al terminar hacemos 2 puntos nuevamente en las cadenas, pero por la parte trasera, por la espalda. Al terminar esta ronda te deben de quedar 40 puntos. Cuando ya has terminado de unir con esta primera ronda, vamos a trabajar la ronda 2 del cuerpo, primero tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3, 4, hacemos un aumento y luego vamos a tejer 28 puntos. Vamos a ir tejiendo 28 puntos. Ya cuando tengas los 28 puntos vas a hacer un aumento y terminas con 6 puntos la ronda, ¿ok? Ya cuando tengas esta ronda 2 te quedan 42 puntos y tejeremos la ronda número 3 con estos mismos 42 puntos. Pasamos a la ronda 4 del cuerpo. En la ronda 4 vamos a hacer un patrón o una secuencia a repetir por toda la ronda. Vamos a hacer 6 puntos, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando tengas los 6 puntos, en el siguiente punto hacemos un aumento. Y esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Tejemos 6 puntos, un aumento hasta que termines y te queden 48 puntos. Vamos a tejer a partir de la ronda 5 esos mismos 48 puntos, ya te indico cuántas rondas. A partir de la ronda 5 haremos los mismos 48 puntos, ya no vamos a hacer más aumentos. Vas a tejer hasta la ronda 9, en total 5 rondas. Así se va a ver cuando llegues a la ronda 9, mira, ya vamos avanzando. Y ahora necesitamos dejar una hebra delantera en una de las rondas para que por allí nos podamos agarrar y trabajar la parte de la falda. Vamos a hacerlo en la siguiente ronda, que es la ronda número 10. Vamos a trabajar la ronda 10. Continuamos con los mismos 48 puntos, ¿ok? Vamos a hacerlo en esta ronda tomando solo la hebra trasera de los puntos para que nos queden las hebras delanteras y trabajar la parte de la falda. Vamos a ir tejiendo todos los 48 puntos tomando la hebra trasera. Solo en esta ronda. Ya después, desde la ronda 11 hasta la ronda 21, vamos a hacer 9 rondas allí, de la 11 a la 21, trabajaremos los mismos 48 puntos, pero tomando todo el punto. Ya no vamos a hacerlo así tomando la hebra trasera, sino como siempre lo hacemos, trabajando las rondas normal. Vamos a hacer toda esa cantidad de rondas hasta la ronda 21. Y vamos a ir rellenando nuestro cuerpo. Recuerda que debemos rellenarlo de a pocas cantidades para que nos quede bien parejito y no nos quede más gordito en un lado que en otro. Mira cómo se va a ver hasta la ronda número 21. Vamos trabajando muy bien. Ahora vamos a realizar la última ronda de este tono verde vestido. En esta ronda, que va a ser la ronda número 22, vamos a hacer la secuencia de 6 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una disminución y volvemos a repetir. 6 puntos, una disminución hasta terminar con 42 puntos. Al terminar esta ronda vamos a hacer un alto porque me gusta trabajar, mis chicas, la parte de la falda antes de rellenar. Se nos facilita un poco más porque podemos doblar, tomar las hebras delanteras que dejamos acá y es mucho más fácil. Así que voy a dejar hasta acá el cuerpo cortando la hebra. Y cuando retomemos el cuerpo lo vamos a retomar con el tono verde piel para cerrar ya la parte aquí del cuello. Así que por ahora voy a dejar hasta acá, hasta la ronda 22. Ya cuando tengamos el vestido y unos detalles podremos continuar aquí con la ronda 23, ¿ok?
Si quieres continuar y no se te dificulta ni pasa nada que tejas con el relleno, mis chicas, así que pueden tomar nota de cómo vamos a hacer la falda, continuar acá y cuando tengan todo rellenado y terminado el cuerpo pueden hacer la falda. En mi caso me gusta hacerlo así, ¿ok? Vamos ahora a retomar, vamos a poner el cuerpo así con los piecitos hacia arriba y tomando esta hebra delantera que tenemos acá donde trabajamos hebra trasera. Esta es la ronda creo que número 10 del cuerpo. Vamos a hacer la parte de la falda. ¿Cómo vamos a hacer el vestido? Vamos a hacerlo del mismo tono verde vestido, enhebrando en el primer punto o último punto de esa fila, de esa ronda, y tomando esas hebras vamos a hacer la primera ronda de el vestido, vamos a llamarlo así, la primera ronda del vestido. Vamos a trabajarlo en punto bajo y en esta primera ronda vamos a hacer la secuencia de 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Vamos a hacer esa secuencia, 3 puntos, aumento, repitiendo por toda la ronda hasta terminar y te quedarán 60 puntos. Vamos a trabajar esta ronda. Así se ve la ronda 1 terminada, vamos por la ronda 2. Desde la ronda 2 vamos a trabajar punto sobre punto, quiere decir que vamos a hacer los mismos 60 puntos que tenemos en esta ronda 1. Desde la ronda 2 ya te indico hasta qué ronda, de acuerdo que nos dé el largo deseado del vestido, vamos a trabajar. Recuerda que lo estamos haciendo en punto bajo. Vas a tejer hasta la ronda 14, en total 13 rondas de esos mismos 60 puntos para dar el largo al vestido o a la falda del vestido. Ahora, antes de rellenar, mira, yo ya corté la hebra para esconderla más adelante y antes de rellenar vamos a ubicar el centro de nuestro vestido. Justo donde iniciamos, en la base donde iniciamos la primera ronda de la falda, ahí vamos a introducir un marcador que se vea, mis chicas, justo el centro en medio de las piernas, ¿ok? Bien ubicadito el centro, nos vamos para la parte de atrás donde tenemos la base o la base del inicio de esa ronda donde hicimos aumentos para iniciar la falda. Y vamos, mis chicas, a enhebrar ahí el hilo ocre. Yo ya tengo aquí la hebra de tono ocre. Y vamos a comenzar a hacer puntos deslizados, así que voy a dejar la hebra larguita por dentro, voy a introducir la aguja, voy a tomar la hebra, esto es mucho más fácil cuando no está rellenado y pasamos al siguiente punto y vamos haciendo puntos deslizados. De esta forma, de un punto al otro, nos vamos pasando, haciendo punto deslizado, que no nos queden apretados. Como siempre les digo, los puntos deslizados deben ser sueltitos, no tan apretados. Nos vamos por toda la fila, por toda la ronda, bien derechitos, de un punto sin saltarnos ninguno, haciendo puntos deslizados de esta forma. Lo que quiero es que cuando lleguemos aquí al centro, en el frente, vamos a bajar y vamos a hacer una pequeña V. Vamos a hacer punto deslizado en la ronda de abajo y otra vez punto deslizado en la ronda de arriba. Hacemos una pequeña V en esa dirección o en esa ubicación. Cuando lo termine se va a ver así de precioso, se ve hermoso, con un pequeño puntito hacia abajo. Y vamos ahora, antes de rellenar, siempre antes de rellenar es mucho más fácil. Vamos a hacer un pequeño bordadito con este mismo hilo ocre, tipo circulitos, figuritas, lo que se te facilite más, en la parte de arriba, en la parte superior del vestido o lo que podemos llamar la blusa. Así que voy a mostrarles un poquito cómo lo voy a hacer. Vamos a hacer pequeñitas florecitas como estas y luego haremos unas cuantas rayitas, pero primero vamos a hacer todas las florecitas por todo el contorno de nuestra blusa. Vamos a necesitar la aguja lanera y el hilo enhebrado de
hilo o el color ocre con el que trabajamos el bordo del vestido o el bordo de la falda. Y vamos a realizar abarcando solo 2 rondas nuestra florecita. Te voy a enseñar cómo. Aquí ya tengo sacado el hilo en una de las rondas y voy a tener la hebra hacia arriba. Puedes poner el video en velocidad más lenta si lo deseas. Tengo la hebra hacia arriba y voy a introducir por allí mismo donde he sacado el hilo y subiendo saco un punto más arriba, teniendo la hebra debajo de la aguja. De esta forma me queda como un arito y voy a introducir ahí mismo debajo donde he sacado el hilo para que me quede asegurado el primer pétalo. Y voy a sacarlo justo en el centro o ahí mismo donde comenzamos el pétalo, mira, ahí. Ya me quedó un pétalo. Voy a hacer el segundo, solo vamos a hacer 3. El segundo lo voy a hacer hacia este lado y el tercero hacia este lado. Voy a hacer uno hacia arriba y 2 hacia abajo. Vuelvo, voy a girar y voy a tener el hilo ahí mismo donde estoy, introduzco y saco un punto más arriba o una ronda y introduzco allí mismo donde está el hilo sacado y saco la aguja en todo el centro donde estamos haciendo nuestros pétalos. Ya ahí quedó el segundo, vamos a ir jalando. Vamos a hacer el siguiente, voy a tener el hilo hacia arriba, introduzco por donde estoy trabajando en el centro y saco un punto o una ronda más arriba. Y introduzco la aguja ahí debajo donde está el pétalo, la punta del pétalo. Y ahora voy a hacerlas con unos 5 puntos de separación. Ya hicimos una. Voy a hacerlas con unos 5 puntos de separación, teniendo en cuenta que me queden como el centro de cada flor en la misma línea o en la misma ronda. Entonces esta la hice en esta ronda, voy a guiarme por esa ronda, 5 puntos más adelante o unos 5 o 6 puntos más adelante y en este lugar, ahí en ese mismo lugar o en esa misma dirección donde tengo el centro del pétalo, voy a comenzar el siguiente. Ahí. Y así voy a hacer uno más arribita que el otro, mis chicas. En este caso yo hice 2 rondas más arriba del que hicimos ahorita. Voy a ir haciendo estas florecitas y luego les muestro cuáles rayitas vamos a hacer alrededor. Cuando tengas las flores puedes hacer unas cuantas lineecitas con el hilo abarcando una sola ronda, listo, y en forma diagonal en varias direcciones. Y así se va a ver el bordado. Hemos terminado, hacemos un nudito interno ya que no tenemos relleno, se nos facilita. Y vamos ahora a trabajar continuando con el cuerpo para ya hacer las disminuciones y cerrar. Recuerda que ahora en adelante aquí la ronda que teníamos pendiente debemos retomarla en el verde piel. En el cuerpo habíamos hecho un stand-by o un pare en la ronda 22. Vamos a hacer la ronda 23 con el hilo verde piel. Vamos a hacer rondas de disminuciones, una secuencia o patrón de disminuciones para repetirlo hasta el final. Así que en esta ronda 23 vamos a hacerlo tomando la hebra trasera para que haya una diferencia entre el vestido y nuestro cuerpo. Así que esta ronda, solo esta ronda, vamos a hacerla tomando hebra trasera. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego hacemos una disminución. Y esta es la secuencia a repetir por toda la ronda. 5 puntos y una disminución. Al terminar te quedan 36 puntos. En la ronda 24 vas a hacer 4 puntos, una disminución como patrón. Repitiendo ese patrón hasta el final, te quedarán 30 puntos. Pero esa ya puedes hacerlo tomando todo el punto normal.
Por último, la ronda número 25, hacemos la secuencia de 3 puntos, una disminución, repitiendo hasta el final, te quedarán 24 puntos. Es la última ronda del cuerpo, así que debemos haber rellenado muy bien nuestro cuerpo. Así nos queda ya terminado nuestro cuerpo, mis chicas. Ya corté la hebra. Recuerda que en la cabeza, si la dejas aquí cortica, en la cabeza debemos dejarla larga para poder coser esta pieza a ella. Y así queda ya rellenadito, muy bien terminado. Vamos a dejar hasta aquí la parte 1 de nuestra Fiona preciosa y vamos a arrancar mientras la parte 2 a coser los brazos. Los brazos los cosemos justo en la hebra delantera que nos ha quedado aquí de nuestra última ronda de tono de verde vestido y los cosemos a los laterales bien centraditos. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a esconder las hebras, esta hebra que nos ha quedado por detrás, y en la parte 2 terminaremos a nuestra Fiona. Ya hemos avanzado bastante, así que nos vamos para la parte 2, mis chicas. Bye bye.